Buenas tardes, soy Verónica Vázquez Balcarce, presidente de la Sociedad Argentina de Radioterapia SATRO. Quiero agradecerle su presencia en este RT Chicago 2023 y destacar la labor de todos los disertantes y panelistas, en especial a los coordinadores del evento, los doctores Jorge Palazzo y Máximo Barros. Contaremos con la presentación de 2 módulos, el primero de cáncer gastrointestinal y el segundo de cáncer de próstata, con presentación de casos clínicos y discusión en un panel multidisciplinario. Es un honor para SATRO participar de la difusión de la actividad científica relacionada con nuestra especialidad, la radioterapia, así que esperamos que aprovechen las presentaciones y damos comienzo al primer módulo a cargo del doctor Jorge Palazzo, médico radiooncólogo de Tucumán y vicepresidente de nuestra sociedad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Es un honor poder arrancar otro RT Chicago, una idea original de nuestro expresidente, el doctor Gustavo Ferraris, que hoy está cumpliendo años, por el cual le mandamos muchos saludos. Y la idea original de esto es poder obtener los mejores trabajos relacionados a nuestra especialidad, a nuestra querida radioterapia, en el ASCO 2023 de este año, el Congreso Americano de Oncología. La idea fue, con el doctor Máximo Barros, elegir 2 trabajos importantes relacionados con la radioterapia. Uno va a ser el módulo de gastrointestinal y el otro de génito urinario. La metodología será primero desarrollar uno de esos temas, que fue el trabajo PROSPECT, que todos lo habrán leído, lo vamos a volver a desarrollar. Luego habrá un caso clínico, y luego de ese caso clínico tenemos invitados expertos para poder debatir y discutir el caso clínico en relación
con estos dos trabajos importantes, uno de gastrointestinal y otro de génito urinario. Sin más preámbulo, la idea es empezar a presentar a quienes nos están acompañando el día de hoy. Este módulo lo va a iniciar el doctor Carlos Donoso, que es director médico de CEDITA, Centro de Radioterapia. Él va a empezar con la exposición del estudio Prospect. A continuación, la doctora Paola Sánchez, que es residente de tercer año de BID Centro Médico, presentará un caso clínico en relación con este trabajo para que luego podamos discutir el mismo con un equipo multidisciplinario donde elegimos tanto oncólogos, radioterapeutas y cirujanos. Nos va a acompañar el doctor Pablo Sánchez, que es jefe del Departamento de Cirugía Digestiva del Instituto Rofo. Como radioterapeuta, tenemos el placer de tener al doctor Sebastián Solé, que es director médico de la clínica IRAM y director del programa de radioterapia Universidad Diego Portales de Santiago, Chile. Y como oncólogo, el doctor Felipe Palazzo me dijo que lo presente como mi hermano. Bueno, mi hermano, que es director médico de CAIPO, ex residente y jefe residente del Instituto Rofo. La idea, como les dije, es hacer algo dinámico, algo donde podamos sacar el jugo de estos dos temas tan importantes como es el cáncer de recto y el cáncer de próstata en el segundo módulo. Así que bueno, sin más palabras, damos comienzo al primer módulo con la participación del doctor Carlos Donoso y la presentación del trabajo Prospect. Gracias a Satro por la invitación a RT Chicago 2023. Vamos a comenzar con el módulo cáncer gastrointestinal, donde a mí me toca presentar el Prospect Trial, un trabajo que compara quimioterapia preoperatoria con quimioradioterapia selectiva versus quimioradioterapia para cáncer de recto localmente avanzado. A manera de resumen, el Prospect establece que los pacientes con cáncer de riesgo intermedio podrían recibir tratamiento con intención curativa sin quimioradioterapia pélvica. En el 2023, 800.000 nuevos casos de cáncer de recto fueron diagnosticados, sin embargo, la mitad fueron localmente avanzados. Sabemos que la quimioradioterapia en pelvis, combinada con 5-fluoruracilo o capecitabina, reduce la recurrencia local pélvica con un alto resultado sí en cuanto a morbilidad. En las últimas 2 décadas, el tratamiento estándar ha sido la quimioradioterapia neoadyuvante. Antes de comenzar el Prospect, el tratamiento estándar es la quimioterapia en pelvis y luego de 8 semanas de recuperación, los pacientes son sometidos a cirugía con escisión total del mesorrecto y luego de 6 semanas continúan con quimioterapia adyuvante, con Capox o con FOLFOX. La motivación del estudio Prospect es la toxicidad a largo plazo que produce la quimioradioterapia en pelvis, una mejoría en función sexual, intestinal y vesical, un incremento en los riesgos de fracturas pélvicas y segundos tumores, una disminución en las reservas de médula ósea, menopausias precoces e infertilidad, y además hay que tener en cuenta que actualmente hay un gran diagnóstico de pacientes menores de 50 años de edad. En las últimas 2 décadas han habido avances en distintos escenarios, en la quimioterapia con el FOLFOX, en la técnica quirúrgica con la escisión total del mesorrecto, en el screening, pocos tumores T4 o sintomáticos son diagnosticados, y en imágenes con la adición de la resonancia magnética. La hipótesis del Prospect es que la quimioterapia neoadyuvante con FOLFOX y el uso selectivo de quimioradioterapia pélvica podría ser inferior al tratamiento de rutina de quimioradioterapia en cáncer de recto localmente avanzado. Entre el 2012 y el 2018 fueron reclutados pacientes de 264 centros de Estados Unidos, Canadá y Suiza, todos T2 clínicos ganglios positivos o T3 clínicos ganglios positivos o negativos,
los cuales fueron randomizados a quimiorradioterapia en pelvis versus Folfox por 6 ciclos. Y si la respuesta era pobre o el Folfox no era bien tolerado, estos pacientes continuaban con quimiorradioterapia. Acá, en forma un poco más grande las ramas, el Folfox por 6 ciclos, luego los pacientes eran reestadificados, con más del 20% de respuestas iban a cirugía y luego a quimioterapia adyuvante, y si había menos de 20% de respuesta o no toleraban Folfox, iban a quimiorradioterapia en pelvis, seguido de cirugía y quimioterapia. Con respecto a la estadificación, quedaba a discreción del médico contar con resonancias magnéticas o ecografía. Con respecto a la técnica de radioterapia intensidad modulada o radioterapia tridimensional, en los esquemas de quimioterapia, tanto en el set de concurrencia como en adyuvancia, también a criterio del médico, y la técnica quirúrgica podía ser abierta o laparoscópica. Fueron incluidos pacientes T2 clínicos, ganglios positivos, T3 clínicos, ganglios negativos o positivos, donde siempre estuviera indicada la quimiorradioterapia y todos fueran candidatos a cirugía con conservación de esfínter. Fueron excluidos los pacientes que requerían resección abdominoperineal, tumores clínicos T4 o más de 4 ganglios pélvicos positivos de más de 1 centímetro de diámetro. Los endpoints primarios fue sobrevida libre de enfermedad y los secundarios, recurrencia local, supervivencia global, resección quirúrgica completa, respuesta patológica completa, toxicidad y calidad de vida. La hipótesis desde no inferioridad en sobrevida libre de enfermedad se tomó un intervalo de hazard ratio el cual no debía exceder el 1.29, lo cual corresponde a una diferencia absoluta a los 5 años de menos del 5% en sobrevida libre. Con respecto a las características de los pacientes que participaron en el PROSPECT, están bien distribuidas en ambas ramas. La localización del tumor estaba en promedio a 8 centímetros del margen anal, 84% de los pacientes tenían resonancias magnéticas y la mayoría eran T3 clínicos ganglios positivos. Con respecto a los resultados, no hubo diferencias en la sobrevida libre de enfermedad entre ambas ramas, 80.8 en el grupo de Folfox y quimiorradioterapia selectiva versus 78.6 en el grupo de quimiorradioterapia, tras un seguimiento de 58 meses. Al tomar en cuenta el hazard ratio, vemos que no es inferior en sobrevida libre de enfermedad Folfox y quimioterapia selectiva, y si se ajusta por edad y ganglios positivos o negativos, tampoco es inferior. La sobrevida libre de recurrencia local fue similar en ambos grupos, oscilando el 98%. La sobrevida global también tuvo resultados similares en ambos grupos, oscilando casi un 90%. Con respecto a los endpoints quirúrgicos y patológicos, las tasas de resección completa fueron casi del 99 en el grupo de Folfox y quimiorradioterapia selectiva, 97 en el grupo de quimiorradioterapia. Fueron similares las tasas de resección anteriores bajas. Las respuestas patológicas completas fueron similares en ambos grupos, 22% en Folfox y quimiorradioterapia selectiva, 24% en quimiorradioterapia pélvica, y los márgenes radiales positivos fueron similares en ambos grupos. Con respecto a la duración del tratamiento adyuvante, 82 y 83% recibieron algún tipo de quimioterapia adyuvante en ambos grupos, y la duración media en semanas desde que fueron randomizados hasta la última dosis de terapia adyuvante fue 35 semanas en el grupo de Folfox y quimiorradioterapia selectiva, 37 semanas en el grupo de quimiorradioterapia en pelvis. El 9% de los pacientes que hicieron Folfox recibieron luego quimiorradioterapia neoadyuvante, ya que demostraron un menos del 20% de respuestas clínicas en la reestadificación o no toleraron por lo menos 5 ciclos de Folfox. En cuanto a toxicidad, la reportada por el médico en el set de neoadyuvancia, eventos adversos mayores a grado 3,
fueron mayores en el grupo de FOLFOX y quimiorradioterapia selectiva que en el grupo que hizo quimiorradioterapia, 41 versus 23%, siendo los más frecuentes diarrea en radioterapia y neuropatía en el grupo que hizo FOLFOX. En cuanto a los eventos adversos en adjuvancias mayores a grado 3, fueron mayores en el grupo que hizo quimiorradioterapia, 39%, versus 25% en el grupo de FOLFOX y quimiorradioterapia selectiva. La más frecuente fue diarreas y neuropatía en el grupo de radioterapia. Con respecto a los efectos adversos reportados ahora por los pacientes en la neoadjuvancia, en el grupo de FOLFOX y quimiorradioterapia selectiva tenemos constipación, pérdida de peso, fatiga, náuseas, neuropatía y dolor. Y en quimiorradioterapia, diarrea, seguido de la fatiga y dolor. Los efectos adversos reportados a los 12 meses por los pacientes fueron mayores en el grupo que hizo quimiorradioterapia, siendo más frecuente la neuropatía en un 8%. Con respecto a la calidad de vida, hubo una tendencia, pero no muy significativa entre ambos grupos, a tener una mejor calidad de vida, pero sí en lo que es función sexual y función intestinal, todos a favor del grupo que hizo FOLFOX. Las limitaciones de este trabajo fueron excluidos pacientes de alto riesgo, como tumores distales, tumores T4 y aquellos con más de 4 ganglios positivos y de más de 1 centímetro de diámetro. No todos los pacientes estaban estadificados con resonancia y aún podrían ser sobretratados algunos pacientes. Mientras este trabajo se va conduciendo, los nuevos enfoques son el curso corto de adjuvancia con FOLFOX, la radioterapia curso corto, la terapia total neoadjuvante, el manejo no operatorio o la terapia inmunoablativa para pacientes con alta inestabilidad microsatelital. Como conclusión del PROSPECT es que el FOLFOX neoadjuvante con solo el uso selectivo de quimiorradioterapia pélvica es segura y efectiva como una opción de tratamiento para pacientes con cáncer de recto, estadios clínicos T2, ganglios positivos, y estadios clínicos T3, ganglios negativos o positivos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Paola Sánchez, médica residente de tercer año de radioterapia oncológica en DIP Centro Médico y dando inicio al módulo 1 de cáncer gastrointestinal. Hoy voy a comentar un caso clínico respecto al PROSPECT Triad sobre el tratamiento neoadjuvante en cáncer de recto localmente avanzado. Se trata de una paciente femenina de 64 años de edad, ama de casa de ocupación y antecedentes ginecológicos de relevancia, tabaquista severa con 25 paquetes de sangre. Como antecedentes patológicos, ella es hipertensa, medicada con losartán, atenolol. Antecedentes de un ácido isquémico en julio del 2021 sin secuelas neurológicas. Como antecedentes oncológicos familiares, el padre presentó cáncer de colon a los 75 años de edad. En la enfermedad actual, se la refiere iniciar en enero del 2022 con episodios de proctología abundante asociado a dolor en hipogastrias y espasmódico. Acude a controles por guardia, donde inicialmente se interpreta el cuadro como secundario de torticulosis más hemorroides. Por persistencia y progresión del cuadro, es derivado a proctología, donde realizan tracto rectal, en el cual evidencian la ampolla ocupada en el fondo por lesión de uropétrea sangrante. Solicitan estudios complementarios, evidenciando en la videocolonoscopía a los 10 centímetros del margen anal una lesión mamelonada, ulcerada y estenosante, que impide el pasaje del instrumental. La biopsia de recto informa una infiltración por adenocarcinoma moderadamente diferencial. La resonancia de abdomen y pelvis de alta resolución reporta en recto un tumor sólido con extensión concéntrica a 7 centímetros de la unión anosectal, entre hora 2 y hora 3, extensión extramural de 9 milímetros, una longitud tumoral de 2,9 centímetros, MSR positivo, con una adenopatía en hora 2 que contacta con la fascia mesorrectal de 8 milímetros, ENVI positivo, y un estadio de 3N2 por imagen. Al examen físico, en tacto rectal se constata esfínter normotónico, ampolla ocupada en su fondo por una lesión de uropétrea,
sin sangrado activo en el momento del examen. No se palpan adenomeralias o corrosionales y el interrogatorio dirigido requiere presentar proctorragia abundante, intermitente, asociada a dolor abdominal tipo espasmódico, difuso, a predominio hipogástrico, con una clasificación en la escala visual de dolor de 6 en 10. El ritmo catártico estaba conservado. Esta paciente es derivada al servicio de radioterapia para realizar tratamiento neoadyuvante concurrente quimioterapia con capecitabina oxaliplatino más radioterapia y MRT en pelvis, con posibilidades de rescate quirúrgico. Hola, bueno, muchas gracias Carlos y Paola por la presentación del trabajo y del caso clínico. Están los panelistas. Una de las cosas importantes que tiene este trabajo es sin duda el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo, ¿no? Eso lo remarca muy claramente el estudio. Gracias por participar. Bueno, como equipo multidisciplinario, vamos a empezar por el oncólogo. Y bueno, viste el caso clínico. La primera pregunta que se me viene a la cabeza primero es ver la estadificación de estos pacientes, que creo que también lo menciona el uso de la resonancia en este trabajo. ¿Cuál hubiera sido tu conducta? ¿Cuál es tu conducta en tu centro? Y 2 o 3 palabras por ahí en respecto al trabajo, ¿no? Al prospect, ¿sí? De esta omisión del tratamiento radiante. Buenas tardes. Primero, darle las gracias a la SATRO y a ti, Jorge, por la invitación. Muchísimas gracias. Segundo, saludar al resto del panel, gente amiga. Tercero, no fui jefe de residentes, la acotación, pero estuve en el ROFO. Y por último, para contestarte la pregunta, ¿qué opino con respecto al prospect? La verdad que voy a empezar por ahí. Me parece algo muy virtuoso porque para mí es un cambio de paradigma. Ya lo había, diríamos, ya se venía manifestando a partir de la aparición de los primeros trabajos con la inestabilidad microsatelital, a donde se veía que se podía lograr una buena calidad de vida, que es algo que por ahí, diríamos, nosotros como oncólogos poco nos importa en realidad, y hago mea culpa y me pongo en primer lugar, autorreferenciándome, nos preocupa poco por ahí la calidad de vida sexual del individuo, femenino o masculino, el tema de la continencia o incontinencia rectal, las complicaciones que pueden surgir a partir del uso de la radioterapia. Por lo tanto, me parece bastante importante. Con respecto a, y ya lo vamos a ver más adelante, por ahí poca información para la población latina, viste que son pocos el porcentaje de latinos incluidos dentro de este trabajo en ambas ramas. Sin embargo, con respecto, y haciendo una homologación con el caso en sí, me parece que por ahí siempre nos olvidamos, y esta charla probablemente lo vean residentes, médicos que recién quieren empezar y todo, es muy importante lo que dijiste, el trabajo en equipo. Lo que nosotros estamos viendo lamentablemente es que generalmente estos pacientes a nosotros no nos viene derivado del gastroenterólogo y no del proctólogo o del cirujano que hace digestivo y que se dedica a la cirugía básicamente de recto o de ano. Y eso es muy importante porque generalmente en este trabajo en equipo que tú dices, tener la referencia del proctólogo que te dice, mira, ya le pedí la resonancia, ya le hice el tacto rectal, como comentó recién la doctora Paola, y estamos en esta situación y a ver, lo discutamos, ya lo fui discutiendo con la paciente, le fui
proponiendo las opciones, me parece muy válido. Lamentablemente, nosotros recibimos al paciente con el diagnóstico de adeno-K, generalmente, y nada más. Tenemos que pedirle una resonancia. En nuestro medio, la verdad, aún pacientes carenciados, tenemos la suerte que nuestro sistema de salud nos ampara y la mayoría de nuestros pacientes, por lo menos en nuestro centro, en la parte hospitalaria, no empieza un tratamiento de esto sin una resonancia. Ahora bien, la interconsulta con el proctólogo para formar equipo y a veces se ve retrasada, lamentablemente, cosa que no debería ser, como también la entrega de drogas, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos nosotros es, si no viene estadificada, terminar de estadificarlo y ver la conexión con el proctólogo. Y ahí un paréntesis. No todos están preparados para este tipo de abordaje multidisciplinario, sobre todo en el manejo técnico de estos pacientes y a veces hasta en el mismo conocimiento. Y entonces nos encontramos que obras sociales tienen ciertos prestadores que por ahí no manejan esta patología, entonces es bastante complicado, ¿no? Pero generalmente tratamos de direccionar este paciente a grupos de cirujanos que se dedican a esta patología, que sabemos cómo trabajan, que sabemos de sus resultados, ¿no? No sé si Bueno, termino de sí, contestar. perfecto. Y hoy tenemos en la mesa un gran amigo, un gran cirujano, el doctor Pablo Sánchez. Así Eh, es, que ahora compañero lo de voy a Mon. dejar hablar porque siempre me reta que no lo dejo hablar. Quiero hacer un paréntesis, también te felicito por las R, Felipe, no sé cómo te salen también, a mí las R no me salen, tengo el tucumano nato y me cuesta las R todavía, pero bueno, Pablo, voy con vos. Felipe hablaba obviamente de la consulta con el cirujano. En tu práctica habitual, actual, ¿existen nuevas técnicas quirúrgicas, tipo, están operando vía laparoscópica? Pregunta uno. Pregunta dos, el timing entre terminado el tratamiento y la cirugía. Viste que por ahí discutíamos 6 semanas, 8 semanas. Y pregunta número tres también, no puedo dejar de preguntarte qué opinás del prospect en omitir el tratamiento radiante en lo que respecta por ahí, no sé si habrás tenido alguna experiencia de cirugía sin la radioterapia, ¿no? Hola, Pablo. Hola, Jorge. Bueno, un gusto estar con ustedes. No sé si se escucha bien, porque estoy... Perfecto. Bueno, perfecto. Te agradezco a la Satro y a vos y saludo a Felipe y a todos los que conozco ahí en la mesa. Para mí es un gusto estar. Y celebro estas reuniones multidisciplinarias porque todos leemos y venimos leyendo hace 20 años de reuniones multidisciplinarias y la verdad que la practicamos poco. Lo digo desde el punto de vista de los cirujanos en los congresos de cirugía, como también de la parte de oncología y no sé de radioterapia porque no voy tanto, pero hay pocas reuniones en todos los congresos que tengan que ver con lo multidisciplinario. Así que me parece que es con lo que todos tenemos que empujar un poquito para que esto se pueda lograr. Yendo un poco a las preguntas. La paroscopía hoy te diría que es casi un gold standard en centros que tengan y que estén entrenados. Obviamente uno comienza con la cirugía más fácil, que es la cirugía del colon derecho, pero hoy en día la laparoscopía para lo que es cirugía de recto ya te diría que es casi un gold standard. Si uno no sabe hacer laparoscopía y no está entrenado, no debería hacerla, siempre y cuando obviamente tiene que respetar todos los que son los criterios oncológicos. Y los criterios oncológicos en el recto es la decisión total del mesorrecto. Eso es fundamental. Desde el año 82 que se describió, seguimos viendo hoy en día pacientes con recaídas porque han sido mal operados. Y eso, la verdad que hoy en día no debería pasar eso. Pasa cada vez menos, pero lo seguimos viendo. La segunda pregunta era el tiempo entre la radioterapia Sí. y la cirugía. Nosotros esperamos entre 8 y 12 semanas. Tratamos de 8. respetarlo, pero a veces en un medio público como el nuestro se hace difícil, porque ahora, por ejemplo, para que tengan una idea, la semana pasada no pudimos operar pacientes porque la terapia estaba colapsada. 8 pacientes
y no podíamos meter ningún paciente más, así que bueno, eso nos suele pasar. Por ahí en lo privado, eso, en los lugares privados, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, eso es menos común y lo pueden operar más a tiempo, pero nosotros tratamos de respetarlo. Y con respecto a esto, al Prospect, la verdad que es algo innovador, que me parece que puede llegar a tener mucho beneficio para los pacientes, porque la realidad es que nosotros vemos muchas complicaciones por la radioterapia. Reoperamos pacientes ocluidos, reoperamos pacientes en los cuales se ha pegado un asa de intestino delgado a la pelvis. Por ahí ahora con las nuevas técnicas de radioterapia no pasa eso, pero nos ha pasado un montón de veces. Y cuando uno opera, el intestino está irradiado, tiene que hacer una anastomosis del intestino delgado, se fistulizan, y el paciente prolonga la internación, y a veces hay pacientes que andan muy mal con eso. Así que no sé si contesté las preguntas. Pero... Clarísimo, clarísimo, Pablo. Mira que somos muchos radioterapeutas, te silenciamos con lo que dijiste. Escucha. Bueno, vamos a pasar a nuestro invitado, el doctor Sebastián Solé. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por participar. Hola, gracias. Mira, quería hacer un par de comentarios. Yo quiero Perfecto. partir al revés con respecto al Prospect. Yo creo que es un excelente estudio que nos ayuda a entender y a seleccionar un poquito más y que no sea one size fits all como hemos estado haciendo por varios años. Y junto al estudio Mercury y al OCUM nos ayuda a seleccionar una población en la cual con una cirugía estándar TME la falla local va a ser muy baja, por lo tanto el beneficio de la radioterapia no es relevante. Ahora, habiendo dicho eso, creo que hay que tomar varias cosas en cuenta, ¿no? Primero, cuando uno revisa el estudio del Prospect, la publicación del New England, que tiene ahí algunas pequeñas diferencias con lo presentado, vemos que dentro de esa población los pacientes de más riesgo, que son los T3N positivos, son un 7% más frecuentes en la rama que fue radioquimio, y eso ellos no mencionan si eso es significativo o no. Al ojo a mí me parece que sí, eso puede ser una diferencia significativa. De 49,5% a 56,5% fue 7% más frecuente en la rama que usó radioterapia. Por otro lado, y esto yo creo que es muy relevante, el hecho, incluso que en la rama radioterapia, con la radioquimio estándar y 8 semanas de espera, hayan tenido un 24% de respuesta patológica completa, me habla que es una población que es de buen pronóstico, ¿no? El Sauer, con misma dosis de radiación, mismas drogas de quimioterapia sensibilizante, tuvo un 8% de respuesta patológica completa y mismo tiempo a cirugía. Otros estudios como LOCUM tuvo 11-12% de respuesta patológica completa, también misma dosis de radiación y mismo periodo de tiempo a cirugía. Por lo tanto, que ellos hayan tenido una respuesta patológica completa tan alta me habla que hay una selección de pacientes, no es para todos, incluso no es para todos los T3N positivos, creo yo. Por otro lado, considerando que la población, en la edad promedio del estudio es 57 años, yo diría que está en el orden de pacientes más jóvenes de los estudios que conocemos, hay que considerar que la toxicidad aguda fue más alta en la rama de quimioterapia, entonces eventualmente esto tal vez no es tan aplicable a los pacientes más añosos que vemos a veces. Y probablemente lo más importante de todo es que los pacientes que quedaron definitivamente excluidos, que son los T3 con cercanía a la fascia mesorrectal de 3 milímetros o menos, los tumores distales, los T4, y no mencionan nada del ENVI, de la invasión vascular extramural. No mencionan nada de la localización de los ganglios, porque pueden haber muchos ganglios en el mesorrecto, pero esos todos se van a ir con la resección mesorrectal total, pero los linfonodos en el compartimento lateral, los obturatrices o ilíaco interno, esos linfonodos no se van a ir con la resección mesorrectal total. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Creo que para esos pacientes no es este esquema.
Ya terminando, para no darles la lata, tenemos que tener súper presente en países como los nuestros, que ya estaban comentando que no siempre hay una buena cirugía, no siempre hay una buena tapificación. Ofrecer esto requiere sí o sí una buena tapificación con resonancia magnética. O sea, esa es como la gracia de este estudio junto al Mercury y al Ocum, que nos permite seleccionar a los pacientes que no van a tener falla local a pesar de un uso de radioterapia. Y lo otro es que, bueno, son tumores que en promedio están a 8,6 centímetros, tener ese número en la cabeza al momento de seleccionar a los pacientes, y esto del margen anal, y más de un 22%, o sea, casi uno de cada 4 pacientes tenía tumores a más de 10 centímetros del margen anal, que quizás no le habríamos hecho ningún tipo de neoadyuvancia y hubiesen ido a cirugía de entrada, yo creo que en muchos de los lugares donde nosotros operamos, porque en general a más de 10 centímetros ya están fuera de la reflexión peritoneal. Bien, por último, a pesar de todos esos bemoles, y esto es lo último que digo, no debemos olvidar que igual más de un 10% de los pacientes de la rama de quimioterapia terminó usando radioterapia. Perfecto, perfecto. Y ya que te tenemos, Sebastián, ¿tienes experiencia en esquemas hipofraccionamiento, como el esquema sueco de 5 fracciones, ustedes ahí en tu centro? Perdón que me salga del prospecto un segundo, pero te tenemos ahí y sos un experto en la materia, así que quería saber tu opinión. Sí, o sea, nosotros desde el 2015, que todos nuestros pacientes van a un esquema de radioterapia corta y quimioterapia secuencial con FOLFOX. Más o menos entre el 2015 y el 2019, 2020, eran radioterapia corta y 4 ciclos de FOLFOX, y el 2020, cuando salió la publicación del Rápido, nos pasamos a 9 ciclos de FOLFOX. Pero hoy en día, el 100% de nuestros pacientes que van a neoadyuvancia. Independientemente de la técnica, tienen todos IMRT. No es 3D, no hay ninguna 3D. Desde el 2015 todo es IMRT, y lo que estamos haciendo hace menos de un año es todos con IGRT. Hemos notado que algunos pacientes tienen una variación anatómica muy importante dependiendo del gene vesical, donde el target se te puede salir completamente de la zona que tú has delimitado a tratar, si es que el paciente viene con la vejiga más vacía o más llena que el día de la simulación. Por lo tanto, cuando notamos ese tema, desde ahí en adelante a todos los pacientes les estamos haciendo IGRT con Convincity previo a cada sesión. Perfecto, perfecto. Carlos, muy buena tu presentación. Quería preguntarte, ya haciendo un resumen un poquito a nivel terapia radiante, ¿cuál sería el paciente que vos pensás que se podría omitir el tratamiento radiante en una neoadyuvancia en recto? Gracias, Jorge. Mira, la verdad que no sé si estamos hoy en día como preparados todavía para omitir la radioterapia. Este es uno de los trabajos, el primer trabajo que habla sobre esta omisión o la probabilidad de omisión, porque vos, como dijo Sebastián, hay un gran porcentaje de pacientes que también continuaron con radioterapia. Me parece que lo primero y principal es contar sí o sí con un paciente que tenga una resonancia. Hoy en día un paciente que le vamos a hacer una radioterapia sin resonancia considero que es una mala praxis. Por suerte, bueno, en nuestro entorno y en nuestro medio contamos con pacientes con bastantes resonancias. Y obviamente yo creo que pacientes con tumores que estén en recto, y como dijo Sebastián, es decir, el promedio fue la localización de 8 centímetros del margen, y había tumores que estaban por encima de ese distancia del margen anal. Yo creo que esos pacientes directamente son pacientes que no tendrían que hacer radioterapia, son pacientes más desde la rama quirúrgica. Perdón, Carlos, desde los 10 centímetros para abajo, 10 Yo desde centímetros los para 10 arriba. centímetros para arriba, digamos, yo considero que son pacientes que tendrían que hacer cirugía y no pacientes que vayan a ser candidatos
a radioterapia. Yo creo que de ahí, de 10 centímetros para abajo, son pacientes que hoy en día yo les seguiría haciendo radioterapia. Y justamente estos pacientes se consideran del recto medio, vamos a hablar. ¿Qué pasa con los rectos inferiores? ¿Mm? O los rectos bajos. ¿Sí? Así que Bien. no, y justamente el tema de estos ganglios, porque a mí era una limitante del tamaño del ganglio, porque estamos hablando que fueron excluidos ganglios que fueran mayores a 1 centímetro. ¿Sí? Los ganglios que son mayores mayores, porque también podríamos no incluirlos y ver si realmente, si es un tumor que está en recto medio con un ganglio que sea de 2 centímetros. Entonces te digo que hoy como radiooncólogo y que siendo este como uno de los primeros trabajos que habla sobre esta omisión, yo todavía no estaría como muy a favor de omitir la radioterapia. Sabiendo que hay más trabajos que hablan de radioterapia, más allá de aumentar el esquema de quimioterapia, o incluir anticuerpos monoclonales. Siempre la radioterapia como que está dentro del tratamiento de cáncer de recto. Bien, perfecto, Carlos. Paola, ¿cómo está? Bien, bueno, soy un mal educado, Buenas tendría que tardes. haber dado la palabra primero, pero bueno. Paola, ¿qué toxicidades, tanto agudas o crónicas, en tu experiencia tenés con este tipo de pacientes, o ese paciente, por ejemplo, el caso clínico? ¿Cuáles son las toxicidades que manejas en el centro? Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a los asistentes y a los panelistas. Un honor compartir con esta mesa de discusión. Respondiendo a la pregunta, las toxicidades más comunes que vemos sí son las toxicidades gastrointestinales. En el caso particular del caso clínico presentado, la paciente presentó una toxicidad gastrointestinal grado 1 con diarrea, que respondió y cedía con un antidiarreico como la loperamida. Es la toxicidad más frecuente que nosotros solemos ver asociada a la toxicidad urinaria, también generalmente grado 1, presentando disuria ocasionalmente. Perfecto, Generalmente son manejables y solemos ver la toxicidad aguda en consultorio, en los controles. bárbaro. Bien. Sebastián, bueno, me ha quedado un poco ahí en el tintero la indicación del tratamiento con quimio y con radioterapia como neoadyuvante, según el nivel del margen anal. Carlos hablaba de 10 centímetros, hay algunos autores que hablan de hasta 15 centímetros. Al, al, a los expertos en radioterapia. Un paciente que tiene una lesión a 14 centímetros del margen anal, ¿lo sacamos del tratamiento neoadyuvante, de la quimio-radioterapia? Sí, mira, a ver, yo creo que estamos afinando la puntería todavía con todos estos cambios, ¿no? Pero así como un resumen bien grosero, yo diría que, no sé si están todos familiarizados con cómo los europeos clasifican el riesgo, que dicen los ugly, los bad, los malos, los feos, digamos, y los que tienen peor pronóstico que hablan de los ugly o los muy malos, que estamos hablando los T4, margen circunferencial positivo, ese tipo de tumores. Prácticamente en todas las localizaciones yo creo que tienen que tienen que incluir radioterapia. En todas las localizaciones de recto. Por ejemplo, el estudio rápido, el punto de corte que hizo fue 16 centímetros. Sí, claro. Porque estamos hablando de una enfermedad que es extremadamente localmente avanzada, o sea, tumores T4, margen circunferencial positivo, linfonodos laterales. Son factores de muy alto riesgo. Ahora, cuando vamos a los factores ya no de tanto riesgo, o sea, estamos hablando T3, N positivo, creo que depende mucho ahí de la altura. Yo, ya que el colega Felipe y Pablo hablaron de la toxicidad de los tratamientos, no debemos olvidar también que la cirugía tiene toxicidad, especialmente cuando una resección abdominoperineal. Entonces, en ese escenario, creo que los tumores bajos, la gran mayoría,
yo iría por un manejo no operatorio con radiación y quimioterapia, la que ustedes quieran, larga, corta, con quimio secuencial, pero creo que los tumores bajos se benefician especialmente de hacer un manejo no operatorio con radiación y quimioterapia para evitar una resección abdominoperineal que tiene secuelas que todos sabemos y que no vale la pena destacar en este momento. Entonces, si bien para los tumores más altos, creo que a medida que nos vamos alejando del margen anal, la necesidad de radioterapia es menor, no solo porque va aportando menos en el control local, sino que también porque la cirugía más alta, una resección anterior baja, no tiene los mismos efectos o secuelas que una resección abdominoperineal. Entonces, en ese escenario, como un esquema mental súper simple, la mayoría de los tumores bajos, en mi cabeza, yo ofrecería manejo no operatorio que incluya radiación y quimioterapia. En los tumores más altos, incluiría radioterapia en los pacientes que tienen tumores ugly. ¿Ah? Ahora, ¿dónde ponemos el punto corte alto? ¿Y dónde diferenciamos entre ugly y bad, o ugly o de feos y malos, digamos? Bueno, ahí yo creo que ahí está la discusión. Si los T3, por ejemplo, los T3 C o D pasan a ser de los tumores feos o no. Entonces ahí falta afinar un poquito la puntería, pero tumores altos tienen que tener muy mal pronóstico para agregar radioterapia. Tumores bajos yo agregaría casi todos para evitar la cirugía. Felipe, ¿querés aportar algo más para ir cerrando y concluyendo? La verdad que está para quedarnos toda la tarde, muy interesante. ¿Quieres aportar Me parece algo más? muy... Lo que pasa es que tendríamos que hacer un paréntesis al tema. Estuve leyendo recién la pregunta que surgió. La verdad que bastante interesante, por ahí lo podríamos aprovechar a Sebastián. La verdad, léela porque vale la pena. Así que bueno, pero Comentala, yo para agregar sobre el tema no. Perfecto, perfecto. ¿Y vos la ves a la pregunta ahí para que la contestemos? Sí, A ver. puedo. Dice, tal vez una indicación de esquema de omisión de radioterapia podría ser un caso de radioterapia pelviana previa por otra patología. Calculo, cervix, próstata, que hemos tenido, ¿no? Bien, sí. O por ahí alguna paciente femenino por ahí con necesidad de por ahí de quedar embarazado, de vida fértil, algún paciente joven, creo que podría ser otra de las situaciones. Bueno, Pablo, ¿algún comentario para ir terminando y redondeando, chicos? Carlos, Paola. No, a ver, estoy de acuerdo con todo. Estoy de acuerdo con todo nosotros en el Instituto Rojo lo que hacemos, tomamos más o menos la medida de los 10 centímetros, siempre y cuando, como dijo Sebastián, en tumor de recto alto o superior o unión recto-sigmoide, porque ya es una unión casi, no sea un T4 y que tenga invasión de vejiga o lo que pueda pasar. Pero sí, a esos tumores, si por encima de los 10 centímetros es un paciente con un T3, ese paciente no va a radioterapia. No va a radioterapia. Sí, obviamente, cuando es de recto inferior, intentamos hacer radioterapia para preservar órganos, porque sabemos que a muchos pacientes responden y por ahí si tenía un T3, ese paciente después se aleja del esfínter y uno puede hacer una cirugía un poco con conservación de esfínteres y obviamente evitar una operación de maíz, ¿no? Pero bueno, Bien. O esos pacientes entran de ese 20% que tienen de respuesta patológica completa, tenemos algunos casos seguidos, y uno después a esos pacientes puede poner algún protocolo de seguimiento, pero tampoco hoy seguimos discutiendo en los congresos de cirugía si esos pacientes, el gold standard sigue siendo la cirugía o el Watch and Wait. Eso es otro tema aparte que podemos estar discutiéndolo todo el día, ¿no? Pero me parece que es muy interesante. Bueno, bárbaro. Para entregar a tiempo el otro módulo, bueno, quería agradecerles a todos los panelistas por la participación, muy interesante el caso clínico, la discusión, y esperamos seguir repitiendo este tipo de modalidad.
Le voy a pasar ahora la presentación al doctor Máximo Barros, que es el codirector del curso, que va a coordinar el módulo de génito urinario. Máximo, ahí te dejo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que participaron del módulo gastrointestinal. Súper interesante en una temática que está cambiando permanentemente. Y gracias a los invitados de todas las disciplinas. Le doy la bienvenida nuevamente a todos los que nos están acompañando desde el interior y nos están acompañando hoy radioterapeutas, cirujanos y oncólogos vía esta presentación. Continuando con la modalidad que tuvimos recién, vamos a hoy conversar sobre uno de los trabajos presentados en ASCO 2023, que es el PIS-1 en pacientes con cáncer de próstata metastásico de bajo volumen. Este año no hubo tantos trabajos específicos de radioterapia, y es cierto que notamos año tras año que muchas veces lo que están buscando es ver cómo, digamos, qué evidencia hay cuando uno retira la radioterapia, ¿no? Entonces no hubo tantos trabajos específicos del mismo. Pero estos, como el PROSPECT y ahora el PIS-1, son dos trabajos que consideramos muy importantes. Por eso tenemos una mesa de lujo para luego de la presentación del caso clínico poder discutir, y los invito también al público participante de hacer una pregunta a través del chat si así lo desean. Yo voy a estar coordinando la mesa. Entonces, ahora los dejo inicialmente con el video de la presentación del doctor Marcelo Andrade, que es jefe del servicio de radioterapia del Instituto CEMIC y staff del servicio de radioterapia del Hospital Alemán. Va a continuar luego la presentación del caso clínico por el doctor Diego Arroyo, que es residente de tercer año de VID Oncología Radiante y que también trabaja con nosotros en el equipo del Hospital Universitario Austral. Y dejo la presentación de los panelistas para después de la presentación. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Marcelo Andrade Irusta. Soy médico radiooncólogo, jefe de servicio de radioterapia del CEMIC y también médico de staff del servicio de radioterapia del Hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires. También miembro de SATRO, y en esta oportunidad agradezco la invitación de los directores de este curso, el doctor Máximo Barros y el doctor Jorge Palazzo, para presentarles uno de los trabajos más interesantes en nuestro ámbito. El trabajo en cuestión es un trabajo que busca ver el valor de la irradiación prostática en pacientes con metástasis nuevas o recientes de enfermedad, en pacientes con enfermedad de poco volumen, sensibles a castración hormonal en cáncer de próstata, ¿no? Este trabajo es el trabajo PACE-1, es un estudio fase 3 randomizado con un diseño 2x2. Para hacer un poco resumen de lo que sería la evolución del tratamiento o el estándar del tratamiento en el último tiempo, se puede ver que más o menos en el año 2013 la hormonoterapia era el estándar, la hormonoterapia solamente. Luego, a partir más o menos del 2015, se dio el rol importantísimo del docetaxel junto con la hormonoterapia. Más o menos en 2017, las referencias bibliográficas están ahí abajo con cada uno de los trabajos. El añadir no solo también la viraterona, más la prednisona. Luego, lo que sería el rol más o menos por el 2018 de la radioterapia en enfermedad de bajo volumen, junto a la hormonoterapia, y también en el 2019 los nuevos bloqueantes hormonales como la apalutamida, enzalutamida
y desde el 2021 incursionar un poco en lo que serían tratamientos de tripletes. Este trabajo, los criterios de elegibilidad estaban ahí, pacientes con cáncer de próstata metastático sensible a castración, con metástasis de nueva o metástasis a distancia, más de una lesión, menos de 3, idealmente en huesos, que hayan hecho scan por tomografía con un buen performance, pueden o no haber tenido hormonoterapia, se permitía y lo ideal es que sea menor a 3 meses, se los estratificaba según el ECOG, los sitios metastáticos, ya sean ganglios, óseos o viscerales, el tipo de castración, orquiectomía, análogos LH-RH o antagonistas, y si tenían o no docetaxel. La inclusión de los pacientes en este estudio fue del 2013 al 2018, y bueno, tenemos ahí los 4 brazos, el Standard of Care, el Standard of Care más abiraterona, el Standard of Care más radioterapia y el Standard of Care más abiraterona y radioterapia, con un número de pacientes iguales. El Standard of Care lo entendemos por deprivación androgénica continua con agonistas LH-RH o antagonistas, o orquiectomía bilateral, más menos docetaxel, 75 miligramos metro cuadrado por 3 semanas. El brazo de experimentación era viraterona, 1000 miligramos día, prednisona, 5 miligramos BIT, hasta progresión de la enfermedad o intolerancia concomitante al docetaxel. Y radioterapia a una dosis de fraccionamiento estándar de 74 grays en 37 fracciones, luego de que se completaba el docetaxel. Los endpoints eran la supervivencia libre de progresión radiológica, que se medía según esos criterios, y con controles de imágenes cada 6 meses, luego de la elevación del PSA, y la sobrevida global. Y con endpoints secundarios relevantes tenemos el tiempo de sobrevida libre de castración, tiempo de eventos geniturinarios serios o complicaciones y su supervivencia libre de ellas, y la toxicidad, junto a todos estos otros factores. Para ver el poder estadístico de estas conjeturas, se asumieron estos hazard ratios, y se pudo ver que los pacientes en la sobrevida de la población global, perdón, las características de la población global, tenemos ahí en los brazos con y sin radioterapia, la edad, el ECOG, el Gleason, el diagnóstico, sitios metastáticos, el tipo de volumen de enfermedad metastática, con grupos muy bien ponderados y una comparación bastante igualitaria. También en lo que serían las características del paciente en la enfermedad de bajo volumen, se cumplen más o menos los mismos criterios. Y el análisis estadístico de la supervivencia libre de progresión radiológica fue con una P de 0,026 y para sobrevida global con una P de 0,12. O sea, no hubo mucha significancia en cuanto a lo que fue sobrevida global, pero todos los datos fueron incluidos en el análisis. En esta gráfica podemos ver que lo que sería la supervivencia libre de progresión radiológica, entendiendo que uno es el 100% de los pacientes, a los 6 años, a los que mejor les fueron a los que hicieron el Standard of Care con abiraterona y radioterapia. Podemos ver los hazard ratios significativos, así como las P significativas, mostrando que había una importancia en esta modalidad de tratamiento para estos pacientes. En cuanto a lo que es la sobrevida global, se puede ver que las curvas se unen, el hazard ratio es cercano a 1, con lo cual no hubo mucha significancia y la P así también lo demuestra. En la enfermedad
si se ven todos los grupos de riesgo en la sobrevida global y en la enfermedad de bajo volumen, tampoco se tiene una significancia importante. Algo relevante de este trabajo fue la ocurrencia de eventos geniturinarios severos, llámese tener que sondar al paciente, colocación de un catéter doble J, la necesidad de nefrostomía, la necesidad de intervención prostática, ya sea transuretral o con terapia o prostatectomía. En todas fue mayor en el grupo que no hizo radioterapia versus el grupo que hizo radioterapia. Dicho de otra manera, el irradiar la próstata en todos estos pacientes disminuyó lo que serían las complicaciones geniturinarias severas. El tiempo a estas complicaciones geniturinarias severas o estos eventos en la enfermedad de bajo volumen fue significativamente menor, entendiendo que esto es el 100%. Pacientes sin complicaciones geniturinarias les fue mejor a los que hicieron radioterapia que a los que no lo hicieron. También con una significancia en las mujeres. En cuanto a lo que es la cuestión en general, también se vio que había un beneficio en los grupos que hicieron radioterapia versus los que no hicieron. O sea, que la chance de complicaciones geniturinarias y su beneficio con radioterapia fue independiente de si era enfermedad de bajo volumen o enfermedad en pacientes con alto volumen. El tiempo libre de castración, de resistencia a la castración, también se vio beneficiado. Podemos ver que el grupo que hizo radioterapia versus el que no hizo radioterapia les fue mejor a los 6 años de seguimiento, así como el comparativo con las otras técnicas. Todos con un hazard ratio significativo y una significativa. En lo que sería el tiempo resistente a la castración, en la población en general, también se puede ver que hay significancia estadística. La toxicidad grado 3 en toda la población en general, en los grupos que hicieron radioterapia, fue relativamente baja, en realidad bastante baja. Ahí están los números versus los grupos que no hicieron radioterapia. Y las conclusiones de este trabajo serían que la radioterapia prostática, con la intensificación del tratamiento, ya sea con abiraterona, con o sin docetaxel, mejora el tiempo de supervivencia libre de progresión radiológica y la supervivencia libre en pacientes con cáncer de próstata metastático sensible a castración, en los que tienen enfermedad de bajo volumen o metástasis nuevas, ¿no? No existiría un impacto detectable en cuanto a este beneficio a lo que sería sobrevida global, pero sí se sabe que aporta mínima toxicidad. Este beneficio no fue significativo y no se establece como tal. Y por primera vez, este trabajo, que sería el PACE-1, establece un rol de la radioterapia en la prevención de los eventos serios geniturinarios, indistintamente de la carga tumoral que puedan tener estos pacientes. Al contrario de lo que se pensaba por ahí antes, que no había ningún beneficio, este trabajo muestra que sí hay un beneficio en el control local de la enfermedad. El tratamiento de tripletes con hormonoterapia, abiraterona y radioterapia prostática debería considerarse un estándar de tratamiento en pacientes con enfermedad de bajo volumen, metastática sensible a castración, por este efecto aditivo que tiene este tratamiento, y la radioterapia también debería ser considerada en casos selectos con enfermedad de novo
incluso con alta carga, pero con pacientes sensibles, lo que serían los tratamientos cuádruples. Los agradecimientos, todos los que intervinieron en el trabajo, un trabajo que tiene pacientes de Bélgica, Francia, Irlanda, Rumania, España, Italia y Suiza. Buenas tardes, soy el doctor Arroyo Diego. Gracias por la invitación. Voy a comentarles un caso. Es un paciente masculino de 48 años, sin antecedentes de relevancia. El paciente refiere iniciar con síntomas con dolor costal izquierdo, agrega pérdida de eyaculación y nicturia y flujo urinario débil. Se realizaron diferentes estudios donde presentó un PSA de 88 y en una resonancia multiparamétrica se observa un volumen prostático de 33 centímetros cúbicos y una extensa área que involucra a la próstata con cambios de señales en la vesícula seminal izquierda, un PIRAT 5. Se realizó biopsia prostática, donde informa un adenocarcinoma Gleason 4+5,9, comprometiendo ambos lóbulos. Se reconoce permeación perineural e infiltración de tejidos blandos extraprostáticos. Además, se realiza tomografía de abdomen y pelvis sin particularidades y un centellograma donde muestra captaciones de región isquiopubiana. Por lo que se realizó un PET-colina, donde se ve un incremento de la glándula prostática y el foco hipermetabólico sobre vesícula seminal izquierda, con un sub de 8.5, 4.7. Además, presenta, como se muestra en la imagen, focos óseos hipermetabólicos en el sector posterior del cuarto arco costal izquierdo, con un sub de 3.8, y en rama isquiopubiana izquierda con un sub de 14.7. Se realizó tratamiento con docetaxel y acetato de leuprolide por 5 meses y fue derivado para hacer radioterapia. Planteamos posibilidad de tratar con SBRT o IMRT. Nos basamos en el estudio STAMPID, por lo que indicamos IMRT en próstata más vesículas seminales a una dosis de 55 Gray en 20 fracciones a 2.75 Gray por fracción. Ahí están, se ven los resultados de dosimetría de los órganos de riesgo. Bueno, la discusión sería si coinciden ustedes con la conducta y si plantearían algún otro fraccionamiento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, gracias, Diego, por las presentaciones, excelente. Ahora sí, doy paso a los panelistas que nos van a acompañar ahora en la discusión, al doctor Gabriel Moncalvo, que es profesor y urólogo de la Sociedad Argentina de Urología y la Universidad de Buenos Aires, que se desempeña en el Hospital Universitario Austral, y aparte es parte de la comisión directiva también de la Sociedad Argentina de Urología. Bienvenido, Gabriel. El doctor Augusto Camacho, que es oncólogo clínico del Hospital Universitario Austral, en la Clínica San Camilo y en la Clínica Santa Isabel. Gracias, Augusto, por sumarte. Y al doctor Juan Galarraga, que es jefe de servicio del Hospital Privado de la Comunidad y aparte es staff del Centro de Radioterapia de Mar del Plata, ¿sí? Y miembro de la SATRO también, de la comisión. Así que gracias, Juan, por sumarse. Te voy a dar, Marcelo, un poco, ya que tuviste que hacer la presentación de este trabajo presentado en ASCO, ¿cuál fue tu impresión, no? ¿Qué es lo que te pareció? Sabemos que fue un cambio de paradigma en nosotros el STAMPID, con esto de irradiar la próstata en los pacientes metastásicos, pero bueno, esto suma nuevos aspectos técnicos, ¿no? Y bueno, ¿qué impresión te dio? Máximo, sí, realmente cuando uno rememora el inicio de la especialidad o la residencia, pensar en irradiar a estos pacientes era un poco loco. Eran pacientes que uno decía, ¿qué hacen acá? ¿Quién lo envía? Está loco el médico derivante. Y bueno, la evidencia nos va mostrando de que
la irradiación de estos pacientes tiene su utilidad. Lo mostró el STAMPEDE, un poco diferente en lo que revela el estudio, pero muestra la utilidad de la irradiación en grupos semejantes de pacientes. Y este trabajo en particular, lo interesante es que nos muestra que funciona el tratamiento en tripletes, que la radioterapia del primario, aún sea con fraccionamiento estándar, tiene su utilidad, no solo en cómo les va en control de la enfermedad, sino algo no menor y tal vez poco valorado, que es la preservación de los eventos urológicos, ¿no? De las complicaciones. Ese tumor que al no estar muy controlado obstruye al paciente, perjudica su calidad de vida, requiere procedimientos invasivos, entonces ese es un detalle no menor. Es interesante que, al igual que el STAMPEDE, utilizan una dosis un poco menor a lo estándar que uno utilizaría, precisamente para lograr como que control tumoral, pero sin arriesgar toxicidad, ¿no? Algo que faltó por ahí en el trabajo y que yo no lo encontré es qué tipo de radioterapia hacían, qué esquemas de seguridad, si era 3D, IMRT, si hacían guía de imágenes. Bueno, eso no está observado. Sí podemos saber que, por ejemplo, en el STAMPEDE eso sí está descrito. Hubo incluso pacientes con 3D e IMRT y habían brazos que hacían el 55 Grays en 20 fracciones y había el brazo que también hacía 36 Grays en 6 fracciones, más parecido a lo que sería una S2RT. Con lo cual, abre un abanico de posibilidades de poder irradiar a estos pacientes, pero creo que hay que quedarse con ese beneficio y la utilidad que puede brindar en este subgrupo de pacientes. Bien. Ahí, de paso, le contestaste al doctor Dean sobre justamente que no tenemos información de aspectos técnicos de la radioterapia ni los volúmenes que se tomaron en este trabajo, salvo el fraccionamiento, ¿no? Que fue un fraccionamiento convencional a diferente de STAMPEDE. Pero bueno, este paciente habitualmente ingresa por el urólogo, ¿no? Quien hace el diagnóstico. Entonces, por eso le vamos a dar la palabra al doctor Moncalvo, que nos dé cuál es su impresión y bueno, y cuál es hoy su estrategia cuando recibe un paciente así en su consultorio o hace el diagnóstico. Gabriel. Máximo, primero agradecerte a vos y a toda la sociedad por haberme invitado. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Y cuando veía un poco el caso clínico me surgían algunos interrogantes que por ahí, como charlamos, sería bueno que vayamos haciendo un poco un ejercicio de cuando llegan estos pacientes. Y por ahí nosotros nos planteamos que un paciente muy joven con un carcinoma de próstata metastásico de novo, por ahí una de las primeras interrogantes que nos planteamos es correrle un panel genético a este paciente, ¿no? Porque probablemente es un metastásico de novo y eso ya sabemos que es un signo de mal pronóstico para el paciente. Entonces, una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza cuando veo un paciente así es esto. Y posteriormente, en cuanto a las opciones terapéuticas, arrancaron siendo de bajo volumen con docetaxel, por ahí que está a gusto también evaluar y analizar la probabilidad de plantearle un triplete con alguna de las nuevas moléculas, hubiese sido una opción válida también para este paciente, pero vamos a dejarle ese tema a gusto. Y analizar un poco también en estos pacientes jóvenes la opción de cirugía como una alternativa a la radioterapia. Hoy sabemos que está en estudio, tenemos varios estudios ongoing, fase 3, estamos hablando del SWOG 1802 y también del trombón. La diferencia básicamente entre estos dos estudios es que en el SWOG 1802, llevado a cabo por Chaplin, tiene una rama en donde, aparte de la cirugía, opta también a radioterapia. O sea, se puede hacer la cirugía y la radioterapia a estos pacientes metastásicos de novo, de bajo volumen. Y bueno, es un estudio que probablemente cuando tengamos los resultados en el 2028, creo que va a cerrar, nos van a dar más información. Pero hoy por hoy hay poco publicado de pacientes metastásicos y cirugía. Tenemos la publicación, es el TET, llevado a cabo por el Johns Hopkins, publicado en el 2020, y solamente hay 12 pacientes que nos hablan de cirugía en los pacientes metastásicos, en donde la intención es tratar todas las metástasis, realizar CBRT de las metástasis, cirugía del primario y
neoadjuvancia y adjuvancia por un año con bloqueo hormonal. Los resultados son buenos, pero el volumen de pacientes, el N es muy bajo, estamos hablando de 12 pacientes. Y la otra crítica que deberíamos hacer a este estudio es que lo evalúan en un promedio de 3 años, y sabemos que 3 años habiendo estado bloqueado, por lo menos por un año, la respuesta y lo que vamos a analizar los números son subjetivos. Motivo por el cual creo que hay varios puntitos ahí como para analizar y tener en cuenta, pero creo que en cuanto del punto de vista quirúrgico, hoy por hoy tenemos esto para este subgrupo de pacientes, ¿no? Bien, y Augusto, bueno, creo que Gabriel te dio directamente el pase para cómo es tu mirada frente a los pacientes en esta condición y qué crees que te aporta nuevo este trabajo, que yo más que usar la traducción literal le pondría del cuarteto, ¿no? Tenemos el cuarteto acá que se puede utilizar para estos pacientes. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo estás, Máximo? Bueno, primero agradecerte a vos y a la Sociedad de vuelta por la invitación. Y después, bueno, un comentario primero que quiero hacer es que, bueno, celebro que podamos juntarnos todas las especialidades, radioterapeutas, urologo y oncólogo, porque esto me parece que un poco refuerza el trabajo en equipo. Y en esta patología puntualmente, y lo señalaron en ASCO el año pasado, que solo el 40% de los pacientes intensifican tratamiento en este escenario. O sea, solo el 40% de los oncólogos estaría indicando en Estados Unidos la intensificación de tratamiento para este escenario, lo cual es un número muy bajo. En países subdesarrollados seguramente sea más, con lo cual estas reuniones son muy, muy buenas para fortalecer los conceptos y mejorar los tratamientos. Dicho esto, es importante el concepto de que los pacientes en este escenario metastásico, sabemos que los de novo, que son esta población que incluyó el PIS, son los de más alto riesgo, en los cuales tenemos una supervivencia global de 3 a 5 años, dependiendo si es alto o bajo volumen, lo cual con los 8 trabajos de intensificación que tenemos, logramos mejorar ampliamente esos números. Con el PIS logramos llegar o mejor dicho, superar los 60 meses, lo cual es muy bueno, y hoy estamos discutiendo más que la intensificación, que eran los dobletes con hormonas o triplete con quimioterapia, el agregado de un como vos dijiste bien, el cuarteto, cuadriplete, no sé cómo denominarlo semánticamente correcto, pero estamos hablando del cuarto tratamiento. Con lo cual, uno, yéndose a analizar un poco más en detalle el trabajo, tiene que entender que estos pacientes no solo que viven mucho, sino que es difícil encontrar que las curvas se puedan abrir en supervivencia global. O sea, encontrar un endpoint de sobrevida global en pacientes que tienen mucha supervivencia es muy difícil, por lo cual debería uno aumentar el número de pacientes o el número de eventos, que es relativamente muy difícil de encontrar. Entonces yo creo que tenemos que valorar este endpoint, que es, como dijo bien el colega, la supervivencia libre de los eventos locales principalmente, o retrasar el tiempo a la resistencia a la castración. Con lo cual eso se traduce en beneficio en calidad de vida para los pacientes. O sea, esos dos puntos son concretamente beneficios en calidad de vida para los pacientes. Por eso digo que sin dudas es un estándar de cuidado, refuerza el concepto que anteriormente teníamos con el Stampede, que era una rama, de hecho una rama de un subgrupo, porque el análisis era metastásico sensible, con lo cual subanalizaban los de bajo volumen. O sea, en ese subgrupo había un beneficio, no así en los de alto volumen. El PIS, confirma esos resultados. Quizás estamos todavía un poco lejanos para poder hablar para aquellos pacientes que tienen alto volumen que hacer, pero sin duda que para los de bajo volumen hay un claro beneficio. Clarísimo, gracias Augusto. Bueno, Juan, ahí desde Mar del Plata, ¿no? ¿Cuál es tu mirada en un paciente como el que presentó Diego? ¿Y qué crees que
nos aporta a la comunidad de radiooncólogos este trabajo presentado en ASCO. Bueno, Máximo, gracias por la invitación. Un placer estar con este grupo de expertos. Mira, el trabajo me pareció muy interesante. Sobre todo es un trabajo tal cual comentaron, equiparable al STAMPEDE. El STAMPEDE había demostrado un beneficio en supervivencia en el subgrupo de pacientes metastásicos con bajo volumen, y este es un trabajo que aporta ese beneficio. Aparte del STAMPEDE estaba el trabajo ORRAD, que no había mostrado beneficio también, pero sí en un metaanálisis, juntando los pacientes del ORRAD y el STAMPEDE, vieron también un beneficio en supervivencia de alrededor del 7% a 3 años. Con lo cual, si a esto le sumamos los datos que tenemos de este trabajo PIS, probablemente estemos viendo esta diferencia en las curvas de supervivencia también. ¿Qué es lo que creo que nos aporta? Este trabajo es con fraccionamiento convencional, o sea, está al alcance de prácticamente todos los que hacemos radioterapia prostática, y está hecho a una dosis, que es la dosis previa al escalamiento de dosis que utilizábamos, que es, en el caso del HORRAD, por ejemplo, utilizaban 70, y en este trabajo 74, pero es una radioterapia que uno la puede hacer con 3D tranquilamente, y con baja probabilidad de tener complicaciones importantes. Creo que el no escalamiento de dosis en este contexto tiene sentido, porque el escalamiento de dosis no beneficia a la supervivencia en sí, sino que lo que beneficia es la supervivencia libre de progresión bioquímica. Ahora, particularmente con la pregunta que me hiciste, que es el paciente en particular. Primero, es un paciente muy interesante porque tiene por lo menos dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, es de baja carga, pero por otro lado es alto riesgo, porque es un paciente joven, con un PSA muy elevado y con un Gleason 8. Con lo cual, creo que hay varios trabajos, como comentó el doctor Ferreira Camacho, que hablan del beneficio de iniciar tratamientos intensificados en estos pacientes. Pero por otro lado, es de baja carga y oligometastásico, que es donde a uno, por lo menos nosotros como radioterapeutas, que creemos que el tratamiento local importa, es donde posiblemente la pregunta sería si no habría que irradiar, aparte de la próstata, las lesiones metastásicas. ¿Qué tengo por lo menos para comentar con respecto a esto? No hay respuestas en trabajos prospectivos sobre la irradiación con SBRT en oligometástasis de novo. Los trabajos que conocemos, los clásicos que conocemos, el COMET, el ORIOL, el STOMP, generalmente son en pacientes con oligorrecurrencias, que son pacientes que tienen un pronóstico ligeramente mejor que aquellos que tienen metástasis de novo. Entonces, bueno, para eso va a haber que esperar un poco más de tiempo para tener estudios prospectivos que por lo menos busquen la utilidad de la SBRT en todos los sitios metastásicos y en el primario, pero si me preguntás, creo que me inclinaría por hacerlo también. Bien, bien, perfecto. Déjame diferir en un concepto nada más que nombraste, que fue el de radioterapia 3D en próstata. Me parece que es un concepto por ahí que creo que deberíamos medio erradicar. Próstata es un paradigma de tratamientos conformacionales, ¿no? De intensidad modulada, y por más que la dosis baja, que sea una dosis que no sea con escalamiento, me parece que igual requiere de la mejor conformación y técnica disponible para disminuir la toxicidad, ¿no? Por supuesto, no sé si, digamos, yo lo que quise decir es que un centro de baja complejidad lo podría hacer. Lo puede llevar adelante totalmente. Que nosotros hacemos intensidad modulada de próstata en Mar del Plata hace muchísimos años, sí, y ya directamente está erradicado, no hacemos más radioterapia 3D. Lo que quería decir es que un centro de baja complejidad lo puede hacer. Sí, también. Era para repasar que no quede ese concepto ahí por ahí en el aire nada más. Me imagino que iba por ese lado. Diego, vos que presentaste el caso clínico, ¿no? Y estás también el día a día en la trinchera, hoy siendo residente, viendo estos pacientes y recibiéndolos.
¿Cómo los ves en cuanto a la toxicidad con todo lo que viene? Porque este cuarteto no es gratuito, ¿no? Tienen encima el docetaxel con varios ciclos que hay que tolerarlo, tienen el bloqueo hormonal. Pensar que muchos pacientes estamos pensando en la radioterapia para dilatar el bloqueo hormonal, ¿no? Para posponerlo, y acá le estamos dando con todo. ¿Cómo los ves llegar? ¿Cómo recordás a este paciente en la práctica? Bueno, yo quiero aclarar algo importante que estábamos sucedido en la charla, es el tema de que este paciente hizo IMRT, sí, bueno, eso es un dato importante también para aclarar, siendo también que este paciente es un paciente con un volumen prostático chico, también además de eso, y un IPCS bajo, la verdad que el paciente lo toleró bien el tratamiento, pero bueno, la verdad que con respecto a la toxicidad, la verdad que se tolera muy bien, siempre un poco. Acordémonos que en el caso de STAMPD es un fraccionamiento, un hipofraccionamiento, así que el tema de la toxicidad puede inferir un poquito más en eso. Gracias, Diego. Gabriel, te pregunto, uno de los, digamos, los hallazgos de este trabajo fue que la radioterapia evitó complicaciones, ¿no? Y síntomas urinarios. ¿Cuán frecuente es para vos tratar por los síntomas a un paciente metastásico en próstata? Digamos, tener que tener algún procedimiento o eventualmente quirúrgico también, ¿no? Sí, bueno, muchas veces tenemos que terminar haciendo algún procedimiento. El trabajo los describía bien, estamos hablando de colocación de catéter doble J, nefrostomía e inclusive alguna resección endoscópica por sangrado o obstrucción prostática. Sí, son bastante frecuentes y creo que dentro de los endpoint creo que es un dato muy significativo. Un endpoint secundario creo que es significativo. ¿Tenés experiencia de haber realizado a algún paciente algún procedimiento quirúrgico, alguna adenomectomía eventualmente de inicio de estos pacientes por la sintomatología? ¿O realmente es algo que todavía no se plantean en estos casos? Son casos que habitualmente no son la regla, ¿no es cierto? Por suerte, y no es lo que tampoco nos gusta hacer inicialmente, pero algunas veces cuando viene algún paciente con alguna retención crónica incompleta y sondado, y de debut metastásico, probablemente tenemos que hacer algún tipo de desobstrucción previa al tratamiento, ¿sí? De estos pacientes con bloqueo hormonal y radioterapia. Y tratamos de generalmente realizarlo por vía endoscópica siempre y cuando se pueda y evitar la vía abierta. Bien, y te hago una más rápido también así. Hoy por hoy, en un paciente de bajo volumen, ¿no? Digamos, eventualmente con una lesión o dos oligometastásicas, realmente para ustedes es una indicación de contraindicar la cirugía. Digo porque hoy los pacientes de alto riesgo van a cirugía, Gleason elevados pueden ir a cirugía también, esto ha cambiado mucho. Entonces, más allá de que todavía no tenemos los datos de los trabajos que vos nombraste, ¿sí? Para ustedes hoy es una contraindicación absoluta que la presencia de una eventual metástasis ir a una cirugía. Es una muy buena pregunta, Máximo, y la verdad, te soy sincero, nosotros vos conocés el servicio del hospital, somos un servicio bastante proactivo y que tiene con Augusto y Juan Pablo y tantos otros, así como estás vos, un grupo de oncología muy, muy nutrido, y a veces realizamos prostatectomías en pacientes metastásicos de novo con un muy bajo volumen, pero principalmente son pacientes muy seleccionados, pacientes muy jóvenes y los casos son pocos. La verdad es que tratamos hoy por hoy nos regimos con todas las pautas y si hacemos alguna de estas cirugías son casos contados con la mano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me imagino que eso hoy no sé si el estándar es laparoscópica, bueno, tal vez en menor medida sin linfadenectomía, tal vez uno lo piense de esa manera, pero así como los cambió a nosotros el estándar y el paradigma, es probable que les cambie a ustedes también a futuro eventualmente, ¿no? ¿Cuál es el estándar hoy, digamos, de una prostatectomía radical en un paciente joven, por ejemplo, para ustedes? Sí, nosotros hoy por hoy el estándar es la prostatectomía laparoscópica y la linfadenectomía se hace según los normogramas, por ejemplo, de Briganti, entre otros, en donde según el riesgo se hace la linfadenectomía. Esto estamos hablando de pacientes con tumores de próstata localizados, ¿no es cierto? Y con una buena expectativa de vida. No estamos hablando en un paciente
oligometastásico, en donde la linfadenectomía debería ser de rutina, es una linfadenectomía extendida pelviana. Bien, bien. Antes de volver a Augusto, paso por Marcelo, ¿sí? Y me gustaría, vos Marcelo estás en dos centros de alta volumen y alta complejidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu mirada? Y aparte de mucha experiencia en esta temática, sos parte del BEST en la parte de genitourinaria ya hace varios años, así que me gustaría, ¿cuál es tu mirada y tu enfoque en un paciente metastásico de bajo volumen en relación tanto al tratamiento del primario como de eventualmente las metástasis? Como se comentó antes, se espera con ansias trabajos que nos terminen de dar el aval de que se puede tratar todo, de que se pueden hacer tratamientos locorregionales agresivos, hipofraccionados, con precisión y exactitud, cortos, que brindan mayor comodidad, practicidad y mayor toxicidad al tratamiento en el primario, y además hacer ablación a los oligometastáticos de bajo volumen. O sea, la idea es lógica, hay mucha evidencia segregada en trabajos subalternos, nada junto todavía, pero bueno, creo que es el horizonte, creo que es a donde va todo. Lo propio sucede con los trabajos de cirugía, terapias ablativas, el trabajo de metástasis, que ya no es 3, no es 5, van para 10. O sea, hay mucha evidencia en lo que es oligometástasis, oligoprogresión, para tratar de ir en ese camino. Creo, espero que vaya la cosa por ahí. Porque creo que no es que la radioterapia no funciona, sino que al tener una mejor radioterapia se disminuye la toxicidad y se tiene un mayor rango terapéutico y mayor efectividad. Y eso, combinado con las otras terapias, ya sea hormonales o las nuevas drogas, etcétera, obviamente multiplica los beneficios que tenemos para controlar la enfermedad y disminuir la toxicidad y tirar para adelante con estos pacientes. ¿Hay algún esquema en relación a la próstata que vos te sientas más cómodo, que te guste más? ¿Alguna recomendación de tu parte al respecto? ¿Cuál es el que más utilizás o tu equipo cuál usan? Si queremos basarnos en el Stampede, generalmente utilizamos este esquema de 55 Grays en 20 fracciones, es el estándar. Nosotros tenemos la factibilidad en CEMIC de que a pacientes, en algún grupo de pacientes podemos hacer SBRT. Cuando hacemos SBRT utilizamos 36 en 6. A diferencia del Stampede, que hacía una sola aplicación semanal, la hacemos en días consecutivos o días alternos y nos ha ido muy bien. Y otra factibilidad que tengo cuando hago hipofraccionamiento moderado, y que, bueno, la hago porque uno ya se acostumbra una vez que empieza a trabajar con guía de imágenes, es hacer una guía de imágenes a estos pacientes que son intensidades moduladas por lo menos 2 o 3 veces por semana, un Convincity, para ver que todo está acorde a lo que tiene que ser, ¿no? Esto también agrega seguridad, disminuye toxicidad y seguramente que aumentará los beneficios, ¿no? Bien, gracias Marcelo. Augusto, vuelvo contigo. ¿Cómo ves vos en la práctica poder incorporar este cuarteto realmente, digamos? Yo lo veo, es un tratamiento agresivo, es un paciente que por ahí no me imagino que, como comentaba antes, que de inicio hubiese hecho docetaxel, pero ahora nos está diciendo que todo esto lo beneficia, ¿no? Y es un paciente que va a sumar toxicidad en el tiempo y desde muy temprano tiene todo encima, ¿no? Está cargado con todo. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál crees que es tu enfoque? Y si esto modifica en algo el enfoque del oncólogo clínico al encarar a un paciente en esta condición. Bueno, un punto, digamos, para aclarar, porque acá a veces se están mezclando los dos escenarios, es el que estamos hablando de novo, digamos, que es la población del PIS, de bajo volumen, y otra cosa es lo que es el tratamiento dirigido a la metástasis en recaídos oligometastásicos, ¿sí? Son diferentes poblaciones porque a veces, yo escuchando, digamos, un poco toda la secuencia, a veces para el que nos está escuchando confunde, pero son diferentes poblaciones, ¿sí? Prospectivamente vamos a tener información con una rama del Stampede y también con una rama del PIS, la 6, que evalúan prospectivamente MDT en recaídos sensibles a la castración. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, Máximo, recién, digamos, también está discutido el uso de docetaxel, o sea, de la quimioterapia en aquellos pacientes
que son de bajo volumen, ¿sí? Porque hay ramas de los estudios previos que conocemos, el CHARTID, el mismo STAMPEDE, del ENSAMED, en los cuales el uso o el agregado de la quimioterapia, de la intensificación, tiene un rol controvertido. De hecho, en un subanálisis en mayor de 70 años, en del estudio del PIS, el beneficio era marginal, digamos, en ese subgrupo de pacientes, aportando mucha toxicidad y poco beneficio en términos de supervivencia. Entonces, de alguna manera, aquel paciente de bajo volumen, de novo, que haga quimioterapia y que tenga un buen nadir, un buen descenso del PSA luego de esos 6 ciclos de quimioterapia, que esté en buen estado y soporte, creo que ese va a ser seleccionado para hacer la radioterapia del primario. Después, bueno, un punto que venía pensando mientras repasaba el tema, era ver esto que mencionaba recién el doctor Marcelo, de tratar a la metástasis en ese escenario, ¿no? O sea, debut metastásico, sensible, que uno irradia al primario, ¿qué hace con las metástasis óseas que pudieron haber quedado activas o no? Y la pregunta es si deberíamos valernos de algún estudio, algún PET, PSMA o PET colina para ver si hay actividad todavía de esas lesiones y a irradiarlas. Y el otro punto que pensaba también era si era homologable esta información también con otra hormona de generación como lo puede ser la glutamida o la enzalutamida, ¿sí? Pues sabemos que el beneficio con la viraterona de alguna manera tiene como un efecto sinérgico con la radioterapia. Esto en estudios de in vitro que se ha evaluado alguna semejanza, o mejor dicho, sinergia entre el receptor androgénico y los genes que participan en la recombinación homóloga. Eso de alguna manera hace el efecto sinérgico en la radioterapia. Pero no lo sabemos con las otras hormonas. O sea que son dos interrogantes que yo tengo que, bueno, no sé si alguno tendrá una opinión al respecto, pero al menos yo no lo puedo responder. Gabriel hizo un comentario que hoy los oncólogos también lo marcan mucho, que es el tema del testeo genético, ¿no? Diego, ¿este paciente tenía testeo genético de inicio? Es algo que el radioterapeuta por ahí tiene que empezar a recabar esa información. Entonces, primero Diego, ¿tenía este paciente esa información? Y Augusto, en la práctica sistema, porque bueno, después ahí se abren muchos caminos con esto, ¿no? El tema de las imágenes moleculares, si PET sí, PET no, si eran imágenes convencionales, y también hay algunas evidencias de que depende del perfil genético, podría ser radiosensible o radioresistente, digamos, todavía muy medio verde eso, pero en la práctica hoy estos pacientes tienen todos un testeo o se les indica un testeo genético al diagnóstico en un paciente metastásico de bajo volumen. Totalmente. Hoy la indicación, digamos, formal, obviamente, a los metastásicos todos, sensibles o resistentes a la castración. De hecho, se habla también a aquellos de alto riesgo, de muy alto riesgo localizados, también de testearlos. Hoy, digamos, el tratamiento y la evidencia no soporta para poder hacer un tratamiento con un IPAR, por ejemplo, en este escenario, pero sí, digamos, está corriendo el TALAPRO-3, que evalúa también la utilidad de los fármacos de reparación homóloga o IPAR que están, digamos, en este escenario. Pero a la actualidad, digamos, no tenemos una indicación formal para este escenario, digamos, metastásico sensible. Bien. Juan, vuelvo contigo. Un poco en este contexto, vos aparte con la mirada clínica, sé que este aspecto del testeo genético me parece que te va a interesar, ¿no? De ver si podemos identificar a los pacientes en cuanto a la radiosensibilidad, pero creo que desde el punto de vista de la mirada del radioterapeuta estamos tentados en poder irradiar todo, ¿no? Y pensar que eso podría desintensificar el tratamiento sistémico. Digo, ¿no? En nuestra ilusión de nosotros hacernos cargo de ese paciente, y por el oncólogo más pensando en que puede intensificarlo desde lo sistémico para realmente erradicar todo. ¿Qué pensás de eso? Bueno, a ver, tal cual expresó el oncólogo, creo que hoy tenemos que basarnos en la evidencia que tenemos, ¿no? En un paciente que es metastásico de novo, hay evidencia enorme de que tiene que empezar tratamiento sistémico de entrada, y más un paciente de estas características, con tan joven y PSA tan alto. Lo que me pregunto es
si el paciente no fuera tan joven, el Gleason no fuera tan alto y fuera un oligometastásico de novo con menor riesgo, si efectivamente existiese la posibilidad de retrasar el inicio de tratamientos sistémicos si uno pudiera tratar todo. Eso obviamente es una elucubración teórica. De la misma manera que mostraron que prolongó el tiempo, que eso va directamente a favor de la calidad de vida del paciente, sería fantástico si pudiera retrasar el inicio, pero creo que va a ser bastante difícil encontrar el paciente. Con respecto a los testeos genéticos, creo o inclusive sería bueno encontrar biomarcadores, como en el trabajo Oriol se estudiaron biomarcadores con la intención de ver qué pacientes, pero es en otro contexto, ¿no? O sea, estamos hablando, en el Oriol estábamos hablando de oligorrecurrencia, no de novo, no en un paciente oligometastásico de novo como este. Pero en ese trabajo se estudiaron biomarcadores con la intención de identificar qué pacientes se iban a beneficiar de la SBRT o del tratamiento dirigido a la metástasis. Creo que por ahí va el camino, porque sería bueno identificar de entrada si hace falta intensificar lo sistémico o intensificar lo local, básicamente. Pero bueno, creo que hay que esperar. Creo que venimos transitando bien en profundidad lo que es el trabajo y este escenario, y que, bueno, como ahí nos ha nombrado Augusto, que es muy clásico de los oncólogos, de identificar bien claramente cada escenario, ¿no? Y diferenciar cada escenario del paciente de cáncer de próstata, si es sensible, si es resistente, recurrente o de nuevo, etc. Me parece que ese es un punto importante que nos tenemos que llevar de esta discusión. Les dejo abierto, empezando por Gabriel, si quieren dejar algún mensaje final, como para la comunidad y el equipo multidisciplinario, después de esta discusión. Gabriel. Sí, a mí la verdad que alguna duda que me generó un poco por ahí este trabajo, que por ahí sería interesante plantear, es en comparación cuando uno lo lleva, lo trata de involuntariamente, pero uno lo que intenta es, cuando lee el trabajo, el PIS-1, intenta homologarlo con el Stampede, ¿no es cierto? Con la rama del Stampede. Y básicamente hay algunas preguntas que me parece que son interesantes como para replantearnos, y alguna de esas tiene que ver con que el Stampede marcaba que el 60% de los pacientes tenían ganglios positivos, por ejemplo, ¿no? Y irradia la próstata. Entonces, ¿se justificaría o no plantear la irradiación de las cadenas ganglionares? Es una de las cuestiones que me gustaría por ahí evaluar o ver algún resultado en algún próximo trabajo. Y la otra cuestión también es que tenemos que tener en cuenta que la estadificación, por lo menos del Stampede, son todos métodos convencionales, que es lo que nosotros utilizamos, y sabemos que hay un porcentaje muy, muy alto de pacientes que nos vamos a estar omitiendo algunas lesiones. Entonces probablemente hay que ver cuántos de esos pacientes en realidad están subestadificados. Son todas cuestiones que creo que en la medicina de precisión que estamos tratando de llevar hoy por hoy, nos regimos con estudios que guían a través de métodos más convencionales y que sabemos que tienen cierta omisión para alguna de estas lesiones. Entonces, son todas cuestiones que para el diseño de estos trabajos que estamos viendo tenemos que evaluarlos y analizarlos como para ver a ver si estos nos van a cambiar los resultados y va a influir o no en la sobrevida de estos pacientes. Gracias, Gabriel. Marcelo, ¿algún mensaje para cerrar tu participación? Bueno, me quedo por ahí con la parte de que este trabajo muestra que se evitan las complicaciones genitourinarias groseras posteriores, lo cual no es un detalle menor, y que no hay que dejar por fuera la opción de indicar la radioterapia en estos pacientes, seleccionando muy bien, obviamente, cada uno de los casos. Y lo que por ahí faltaría ver es intentar otros fraccionamientos, ¿no? O sea, acortar la duración de este tratamiento, hacerlo hipofraccionamiento moderado, ver si con SBRT podría ser mejor y más práctico. Bueno, son cosas que por ahí
brindan detalles más útiles y prácticos para poder tratar más pacientes de una forma más práctica en este sentido, ¿no? Y a la espera de los nuevos trabajos para ver qué pasa con el tratamiento ablativo de la enfermedad. Y por ahí un punto también interesante que no sabemos y que nos falta mucho, como decía Gabriel, es qué estadificación tenemos de estos pacientes, ¿no? O sea, cómo uno no quisiera recibir a todos los casos con un PET-PSMA, con resonancia, entonces seguramente que tendríamos otros hallazgos. Y todos estos trabajos en los cuales nos basamos no tienen estos estudios, o sea que la verdad hay cosas para reflexionar al respecto y que por ahí cambian. Bien. Augusto, ¿algún mensaje para la comunidad? ¿Algo más para agregar? Sí, qué bueno. Celebro que podamos estar todos juntos, todos los especialistas, porque de vuelta en pacientes con cáncer metastásico nos vuelve a traer al tratamiento localizado, digamos, vuelve a los orígenes, vuelve al urólogo, vuelve al radioterapeuta, digamos, estos pacientes son largos sobrevivientes, como ha pasado con cáncer de riñón, digamos, que íbamos a una nefrectomía diferida. Acá de vuelta vamos a tratar el primario porque estamos hablando más de 5 o 6 años de pacientes vivos y sin recaída de su enfermedad. Así que bueno, es muy bueno siempre refrescar estos trabajos para fortalecer ese laburo en equipo. Gracias, Augusto. Juan, ¿algo para cerrar ahí también? ¿Un mensaje? Bueno, básicamente han dicho todo. Creo que es un buen trabajo que demuestra que de alguna forma hay una sinergia entre los tratamientos locales y los tratamientos sistémicos, que bueno, y un enorme camino por seguir explorando y seguir buscando ese tipo de interacción para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien. Diego, ¿vos querés hacer un comentario, cerrar con algo, alguna experiencia de este paciente o de los tantos pacientes que vemos en este contexto día a día en el servicio? Bueno, lo que quería capaz que plantear, ahora me escuchan bien, ¿no? Sí. Lo que quería plantear es que la verdad que encontrar también un paciente de estas características como el que presenté no es el habitual. En general encontramos más pacientes más metastásicos con un volumen metastásico grande, alto. Así que bueno, la verdad que es interesante cuando uno encuentra a uno de estos pacientes seleccionados y bueno, y después bueno, la verdad que es muy interesante poder evaluar los múltiples tipos de fraccionamientos que tenemos, escogiéndolo en base al paciente también, porque bueno, cada paciente conviene capaz que un hipofraccionamiento, otro no tanto, o una técnica de SBRT si la tenemos disponible. Gracias, Diego, perfecto. Bueno, yo más que agradecido a que todos hayan aceptado la invitación, siendo vacaciones de invierno y muchos con familia, y dedicarnos este tiempo a la Sociedad Argentina de Radioterapia, así que de parte de la sociedad, de la doctora Verónica Vázquez Balcarce, que es la presidenta, y el doctor Palazzo como vicepresidente, les doy las gracias a todos. Para mí es un placer y disfruté mucho esta reunión, aprendiendo de todos estos conceptos y la mirada de cada uno. Evidentemente, cada trabajo que aparece nos da un dato nuevo, pero nos abre un montón de ventanas y de más dudas con las que teníamos antes de empezar, pero claramente el cáncer de próstata metastásico está cambiando radicalmente y la función de cada uno de nosotros en el manejo de este paciente también cambia y nos tenemos que ayornar. Así que realmente a ustedes y a todos los que nos han acompañado de todo el país, muchas gracias por estar con nosotros. Y yo ahora, para mí, bueno, es un honor presentar a la doctora Luisa Raffaelovici, darle la palabra, que todos conocen, y expresidente de SATRO en más de una oportunidad, y que hoy forma parte de la comisión directiva. Esperamos poder seguir el año que viene una vez más con esta actividad virtual que la pandemia trajo para quedarse. Gracias a todos. Quiero empezar las primeras palabras felicitando a los organizadores, empezando por su presidenta, a Maco y a Jorge Palazzo, y a los expositores y comentadores de los trabajos. Realmente creo que la selección de estos dos trabajos es muy acertada. Son esos trabajos que uno va a un congreso y dice el lunes, ¿qué hago? Creo que es un cambio de paradigma en el prospect para nosotros. De repente, algunos estadios y tumores altos, dejar de irradiarlo es algo que llevamos muy adentro desde hace más de 20 años.
Evidentemente la toxicidad muy menor, hay algunos comentarios que hizo el doctor Solé que son muy válidos, pero evidentemente hay un grupo de pacientes como el T2 positivo, el T3 positivo negativo, que probablemente nos lleguen mucho menos. Creo que hay que tener cuidado cuando uno empieza una nueva modalidad, de no incluir a aquellos que no estaban incluidos en los trials, que eso pasa muy seguido, como los que requieren resección abdominoperineal, los T4, los que tienen muchos ganglios y grandes. La edad es un factor muy importante, las morbilidades, pero evidentemente comienza una nueva era cuyo final todavía está por determinarse, pero es un trabajo extremadamente importante. El otro trial, el PIS, incluir la irradiación prostática en una enfermedad de bajo volumen metastásico de novo, no es algo que recién empieza. El doctor Carlos Pérez, colombiano, que hizo toda su carrera en la Washington University en San Luis, ya hace mucho tiempo que decía que este tipo de pacientes, si nosotros no controlamos la enfermedad primaria, van a seguir dando metástasis, independientemente de lo sistémico que le podemos hacer. Bueno, esto lo confirma de alguna manera, si bien no hubo impacto en la sobrevida global, pero aumentar el intervalo libre de enfermedad y menor toxicidad urinaria es algo extraordinariamente importante y que hace que vivan más sanos, digamos, más libres de enfermedad y con menos toxicidad. Bueno, esto no fue más que uno de las tantas actividades anuales que hace SATRO en búsqueda de enriquecernos todos con estas actividades. Se habló mucho de lo multidisciplinario y creo que eso realmente es importante. Casi que no podemos trabajar aisladamente. Cada paciente, no hay un traje para todos los pacientes, por más parecidos que sean. Cada paciente es único y merece la atención de todo el grupo que hace a esa enfermedad. Así que destaco lo multidisciplinario. Y me pidieron que haga un poco de lobby de las dos o tres actividades que faltan. Una son las jornadas de actualización en radioterapia y taller de contouring, actividad exclusivamente diseñada para médicos residentes en radioterapia, que va a ser en agosto y en forma semanal, y les va a llegar la propaganda enseguida. El otro es el 9º curso de actualización en protección radiológica, que es un requisito para obtener nuestros permisos, así que la SATRO tiene esa autorización de la ARN y creo que es muy importante. Y no quiero dejar de destacar que a fin de agosto tendrá lugar el Congreso Internacional de Mastología, que año por medio organiza la Sociedad Argentina de Mastología. La SATRO tiene un simposio dedicado a radioterapia y nuestra invitada extranjera es la doctora Julia White. Ella es una de las top 10 de la radioterapia mamaria. Prontamente les estaremos enviando un pequeño programa de las actividades que ella tiene en el Congreso, que creo que es importante que lo escuchemos, sobre todo que las mamas y las próstatas también. Cáncer de mama es el 30 al 40% de los pacientes que nosotros tratamos. Les vamos a mandar el programa y lo que les ofrecemos, no sé si voy a tener para todo, becas de inscripción, que voy a tratar que no sean exclusivamente para la actividad de mama,
pero les vamos a mandar el programa y traten de estar en las actividades de radioterapia porque competimos con otros temas y no es un tema sencillo. Bueno, nuevamente gracias por invitarme a cerrar este evento tan bueno y creo que me pasé y hablé mucho. Así que buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias por Muchas gracias, acompañarnos. buenas noches.